Hola chiquillos, chiquillas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, me presento, yo soy Matías Landeros, voy a ser su profesor de biología durante este año, ¿cierto? En la preparación para la PAES. Y, bueno, como una clase introductoria, más o menos lo que quiero ver sería un poco del temario, para que cachemos qué es lo que vamos a estar estudiando a lo largo del año. Y posteriormente vamos a ver la primera guía, ¿cierto? Que correspondería a método científico, para empezar con la materia. Así que eso. Bueno, para contarles un poco al respecto, el temario en ciencias ha tenido unos pequeños cambios tales como la cantidad de materia y la mención que va a entrar en sí. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora sería, ¿cierto?, lo que corresponde a biología. Esto sería biología, ¿verdad? Entonces, la primera área temática, si ustedes pueden ver acá, sería organización, estructura y actividad celular. Esto es básicamente célula. Todos sus componentes, más o menos cómo funciona, el tema de la membrana plasmática, eh, em, todos los organelos que esta va a tener, como por ejemplo los ribosomas, los retículos endoplasmáticos, todo eso. Vamos a ver la función de cada uno de ellos y las relaciones que tienen, ¿cierto?, en el funcionamiento celular. Y por otra parte, ¿cierto? También el tipo de estructuras y algunos tipos de células, ¿cierto? Tales como el enterocito, las neuronas, etcétera. Eso también lo vamos a ver. Esto va a ser lo primero que vamos a ver dentro del año, que sería como más o menos en abril aproximadamente. ¿Ya? Así que con eso vamos a partir. Luego, lo que vamos a tener va a ser el tema de procesos y funciones biológicas. Esto, tal como lo dice, va a ser cuando nosotros estudiamos más o menos cómo funciona el ser humano. Y la materia que entra en sí, ¿cierto? Que es importante destacar acá, es como todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Los ciclos menstruales, ¿cierto? En el caso de las mujeres, los métodos de control de la natalidad, etcétera. ¿Ya? Todo eso es lo que vamos a estar viendo. El tema de ciertos aspectos biológicos de la sexualidad, la participación de los gametos, que esto también lo vamos a ver con algo que se llama meiosis, ¿ya? Para que lo cachemos bien y todo. Bueno, los métodos de control, ¿cierto? Las características principales de algunas ITS, VIH, herpes, gonorrea, clamidia, VPH, etcétera. Y lo último que vamos a ver, ¿cierto? Sería un poco el sistema inmune, muy general, en realidad, ¿ya? Básicamente las barreras defensivas del cuerpo, primaria, secundaria, terciaria, etcétera, ¿ya? Más o menos cómo nos vamos a defender frente a los patógenos. Y ojo, acá quería aclarar algo. Esta materia, ¿cierto? Que sería sistema inmune, antiguamente era de la mención, ¿ok? Pero ahora, con esta nueva admisión que va a ser para el próximo año 2025, lo que va a pasar en la prueba es que esta materia también va a entrar en el módulo común, sin embargo, en el módulo electivo, o sea, de la mención, va a entrar en más profundidad, ¿ok? No sé, por ejemplo, en el módulo común les van a preguntar, ya, ¿cómo, eh, qué tipos de células tienen que ver con la barrera primaria? Y en el módulo electivo les van a preguntar por qué tienen que ver, o qué, cuál es su función, etcétera. ¿Ya? Un poco más de profundidad, pero en ambos entra. ¿Ya? Eso. Y así que con los chiquillos de mención, ¿cierto? Del electivo vamos a estar viendo todos los temas del temario mucho más de profundidad. Bueno, la siguiente área temática sería herencia y evolución, que básicamente aquí vamos a ver el tema de ciclo celular, ¿cierto? La mitosis, anafase, etcétera. Todo lo que ustedes conocen, ¿cierto? Ahí. Y el ciclo celular, ¿cierto? Que sería G1, S, G2 y bueno, la meiosis que ya se las mencioné. También vamos a ver la mitosis, ¿cierto? Que sería la formación de los gametos, ¿cierto? Que aparecían en el tema de la sexualidad. Y también, por otra parte, vamos a ver un poco de ingeniería genética, más o menos cómo afecta esto en los detergentes, los alimentos, los fármacos, transgénicos, etcétera. ¿Ya? Alimentos transgénicos, etcétera. Y, por último, vamos a ver un poco, ¿cierto?, de lo que sería evolución como tal, tales como teorías evolutivas de Darwin, Lamarck, etcétera. ¿Ya? Y eso, fundamentos de la evolución, la selección natural y todo eso. Esto también hace un año era de mención, pero ahora es de común y mención, solo que la mención, como les dije, va a ser mucho más en profundidad. Y lo último que vamos a ver sería organismo y ambiente, que esto es básicamente ecología, ¿ya?
que vamos a estudiar, por ejemplo, la respiración celular, la fotosíntesis, que son como mecanismos de producir moléculas o energía, ¿cierto? En el caso de la respiración celular, ¿ya? Obtención de energía, tales como eso, el rol de la fotosíntesis, y también vamos a ver el tema de las cadenas tróficas, cómo funcionan más o menos los organismos, las interacciones en un ecosistema, etcétera. Y todos los conceptos asociados a ecología. Ya, entonces básicamente vamos a tener cuatro áreas temáticas, ¿cierto? Cuatro ejes, que sería célula, funciones biológicas, herencia y evolución, que acá vamos a ver evolución como tal, ¿cierto? Y herencia, que sería el tema ligado al ciclo celular, y organismo y ambiente, que es ecología. ¿Ya? Eso, más que nada. Espero que haya quedado más o menos claro el temario. Y no se preocupen que vamos a abordar todos y cada uno de estos temas a lo largo del año. ¿Ya? Y estamos bien en tiempo, así que súper. Bueno, y para partir, ¿cierto? Les quería comentar la guía de método científico, que es la guía uno de todas las materias de ciencia, o sea, de química, física y biología. ¿Por qué? Porque el método científico es muy preguntado en la prueba, ¿ya? Pero ¿de qué manera es preguntado? Es preguntado asociado al temario que vimos nosotros. Entonces, por ejemplo, no sé, les pueden poner un gráfico, ya, y les van a dar algunas barritas, ¿cierto? Y te pueden poner, ya, ¿por qué esto en el ciclo celular, no sé, en G1 es mayor? Eso sería una pregunta con materia aplicándola en método científico, ¿cachai? O les pueden preguntar, ¿cuál sería una posible hipótesis respecto a, respecto a por qué esto bajó, respecto a por qué esto subió, etcétera, ¿ya? Y las preguntas así, sinceramente, en los últimos años la prueba han sido muchas. O sea, ya no es como materia como tal, sino que está muy aplicada el método científico. Entonces, por eso lo tenemos que estudiar bien. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, para partir con el método científico, tenemos que partir primero entendiendo qué es la biología, porque a esta le vamos a aplicar el método científico. Entonces, la biología, ¿cierto? Sería una ciencia, tal como la física, la química, la matemática, etcétera, pero que se enfoca sobre todo en seres vivos, en humanos, ¿cierto? En plantas, animales, plantas, etcétera. ¿Ya? Los arbolitos, todo, 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 todo. Y las relaciones entre ellos, ¿cierto? El funcionamiento de sus cuerpos, cómo producen energía, miles de cosas. Todo eso se estudia en biología, ¿ok? Y bueno, evidentemente para el tema de la PAES, esto principalmente va a estar enfocado al ser humano, ¿ya? Y también un poco al tema de los microorganismos, ¿cierto? Y plantas, árboles, etcétera, y animales, en el caso de ecología. Pero es mucho más el foco en humano, así que en eso vamos a abordar bastante. Y eso. Entonces, ya teniendo más o menos una noción de lo que sería la biología, podemos abordar el método científico como tal. ¿Qué es lo que ocurre con el método científico? Que lo que nosotros buscamos es generar conocimiento. Conocimiento. Científico, obviamente. ¿Y qué ocurre con esto? Que generalmente en la ciencia hay grandes preguntas, como por ejemplo, no sé, pues abordar el tema de la cura contra el cáncer. Pero para llegar a eso, a ese gran cuestionamiento, nosotros necesitamos varias cosas primero. Necesitamos un poquito de esto, un poquito de esto, etcétera. Como varias investigaciones, varios sustentos, varios conocimientos para poder llegar a una respuesta final. Entonces, eso me interesa del método científico, que nos aporta el conocimiento verídico, científico, que se puede utilizar posteriormente, ¿ya? Que se puede utilizar para miles de enigmas, ¿cierto?, en cuanto a la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener con muchos conceptos asociados y dentro de esos conceptos vamos a tener unos principios. Que primero, ¿cierto? Sería la reproductibilidad, que lo voy a destacar aquí con azul, que es básicamente la capacidad de repetir un determinado experimento. En el método científico se repiten muchos los experimentos, mucho, porque a veces a la primera no funcionan, a la segunda tampoco, pero a la tercera sí. Entonces, si hay una tercera, bueno, después se tiene que volver a probar para que unas 5 o 6 veces
dé un resultado positivo y así se puede comprobar. ¿Ya? Pero eso, más o menos para que tengamos la capacidad de repetir un experimento. Y por otra parte, tenemos la refutabilidad, que es que toda afirmación científica, a ver, como dice aquí, puede ser refutada o falseada mediante un contraejemplo. O sea, si alguien descubrió, no sé, en el 2016 que A era lo correcto, después puede haber una persona que en el 2024 descubrió que A no era correcto, sino que era B. ¿Ya? Y si eso está comprobado, se toma como esto lo correcto. ¿Ya? Y eso ya expiró. Eso es lo que pasa. Que, por ejemplo, hasta el 2024, eso podía haber sido cierto, pero si alguien lo refuta, si alguien saca una conclusión nueva que sea válida, eh, evidentemente se tiene que tomar esa por el bien de la ciencia. ¿Ya? Eso. Así que eso en cuanto a la refutabilidad, que si alguien descubre algo de una mejor manera, o lo refuta con un contraejemplo, etcétera, y está bien, se toma cierto el contraejemplo refutado. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, ya entendiendo más o menos estos dos principios, lo que vamos a ver ahora serían los pasos del método científico. Y en cuanto a los pasos del método científico, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cierto? Eh, de por qué estamos haciendo un método científico, o sea, de por qué hacemos ciencia, básicamente. Y un ejemplo muy claro de ello fue como por ejemplo cuando Newton eh, estaba sentado debajo de un árbol, ¿cierto? Según cuenta la leyenda, disculpen por el dibujo, y se le cayó una manzana, bueno, una manzana roja. Entonces él se preguntó por qué se cayó esa manzana. Pero ¿qué fue lo primero que él hizo? Fue una observación de un fenómeno natural, ¿cierto? Que se presenta, que uno lo puede ver y que uno se pregunta algo, que sería un planteamiento del problema. Él vio que se cayó la manzana, ¿cierto? Y se preguntó por qué se cayó esa manzana. Entonces, primero, lo observó, segundo, lo cuestionó esa observación, que sería el segundo paso del método científico. Y entonces, en el paso siguiente que nosotros tenemos, es que se va a generar una posible respuesta. Pero ojo, no necesariamente es cierta, o sea, puede ser verdadera o falsa. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver esto? Mediante un experimento, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la hipótesis básicamente van a ser como puras posibles respuestas para el problema, ¿ya? Que pueden ser verdad o pueden ser mentiras, ¿ya? Según lo que nos dé el experimento, según esos resultados. Entonces, ya, nosotros decimos que, no sé, ya, ¿por qué se había caído la manzana? Ya, hay una posible hipótesis es porque la manzana, no sé, tiene unas cargas magnéticas que se atraen con la Tierra. Ya, podría ser. Otra podría ser, no sé, que hay una fuerza que empuja la manzana hacia la Tierra. Ya, sería como la gravedad. Ya, podría ser. Entonces, podemos tener, no sé, 5 hipótesis distintas que las vamos a llevar a un experimento para ver cuál de ellas es la correcta. ¿Ya? Entonces, en la experimentación vamos evidentemente a tener el medio para comprobar esta hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí en el experimento? Vamos a tener unas variables. Variables, ¿cierto? Que pueden cambiar o no cambiar, dependiendo de cuál tipo sean. Y esto también es muy preguntado, entonces hay que ponerle harto ojo. Tenemos dos tipos principales. Una variable experimental, ¿cierto? Que es manipulada, o sea, que cambia a lo largo del experimento, ¿ya? Y una variable controlada, que va a ser constante, ¿ya? O sea, que va a permanecer inalterada por el experimentador durante cierto se lleva a cabo. Entonces, una variable experimental, no sé, por ejemplo, podría ser, ya, están estudiando, no lo sé, a una planta o a un árbol
¿cierto? Y se le aplica un producto a este árbol. Entonces se le aplica un producto A. Entonces ese producto A podría ser beneficioso. Ya. Y lo que tenemos aquí, por ejemplo, sería una variable experimental del producto como tal. O sea, puede ser A, o puede ser B, o C. Entonces varios productos los podemos comprobar, pero a una, no sé, a una temperatura dada, una temperatura X y a un pH también X. O sea, estos son constantes. ¿Ya? Eso no van a cambiar. Por más que cambiemos como la molécula que nosotros queremos estudiar, van a haber condiciones que no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque si uno cambia la temperatura o cambia el pH, vas a cambiar el efecto de esto, que no es la idea, porque tenemos que estudiarlos como tal, como en una condición normal. Entonces, por eso es que necesitamos variables constantes, como por ejemplo la temperatura del pH, o sea, y, ¿cierto? Lo que vamos a cambiar, ¿cierto? Que serían las variables experimentales o manipuladas. Eso. Entonces, una vez que se hace un experimento, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tener resultados, ¿verdad? Y con esos resultados, uno da un análisis, ¿cierto? Un análisis con respecto a los resultados. Entonces, este análisis, ¿cierto? Va a ser básicamente una recolección de datos luego del experimento, con el cual se van a tomar, se van a analizar y referente a esto vamos a poder concluir algo. Ya, en realidad el sustrato A fue beneficioso y el B lo fue, pero dañó cierto tipo de hojas del árbol. Ok, eso porque los datos del resultado del experimento nos lo dijo. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros concluimos básicamente lo que pasó, ¿cierto? Con el experimento no. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que también en la conclusión nosotros vamos a poder cachar si la hipótesis fue verdadera o fue falsa. O sea, si nos sirvió, si teníamos razón o si no teníamos razón y hay que formular una nueva hipótesis. Y por ende hacer un nuevo experimento, etcétera. ¿Ya? Básicamente más o menos así funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que se concluye, ¿cierto? El experimento, después de haber analizado los resultados, etcétera, nosotros podemos confirmar o refutar la hipótesis planteada. Si se refuta, se hace una nueva y se hace un nuevo experimento. Pero, si sale positiva, o sea, si la podemos comprobar, eso es conocimiento científico porque se descubrió algo que es cierto, ¿ya? Y entonces, ese conocimiento muchas de las veces se puede publicar, ¿cierto? Que es lo ideal, se puede divulgar. Divulgación, ¿ya? ¿Para qué? Para que más científicos a lo largo del mundo puedan ocupar esa información para experimentos que tengan que ver con otra cosa a estudiar, pero que pueda servir esos datos que nosotros pudimos descubrir y que sean válidos, evidentemente. Entonces eso. Y bueno, la publicación, ¿cierto? Sería como el último paso en donde aparecen ya como el tema de las revistas científicas, ¿cierto? Etcétera. Los papers. Eso se ve mucho en las carreras de ciencia. Sobre todo, por ejemplo, no sé si entran a estudiar medicina o alguna carrera de la salud. eh, Muchas veces uno tiene que acudir a este tipo de información de páginas, ¿cierto? Confiables, no sé. Science, ese Cielo, Google Scholar, etcétera, en donde son puras publicaciones científicas que, que remiten al método científico, ¿ya? O sea, que están comprobadas y que sí funcionan, ¿ya? Eso. Entonces, básicamente acá tenemos, ¿cierto? Un diagrama de lo que acabamos de decir, que sería primero la observación. Nosotros vemos un fenómeno natural, lo que echamos, ¿cierto? Y referente a ese fenómeno nos preguntamos algo. ¿Por qué ocurre? Básicamente, ¿ya? Entonces, para toda pregunta hay una respuesta, que en este caso sería la hipótesis. Respuesta.
¿verdad? Pero esa respuesta puede ser verdadera o falsa. Entonces, lo que nosotros vamos a comprobar, ¿cierto? Va a ser si esa respuesta está bien o no mediante un experimento. Y ese experimento nos va a dar unos resultados que nosotros analizamos y con el análisis llegamos a la conclusión. Y la conclusión nos va a decir, la hipótesis fue verdadera, o sea que teníamos razón, o fue falsa, no nos sirvió y por ende tenemos que formular una nueva. Ya, entonces si el fármaco A no servía por esto, el B puede servir por esto y por esto. ¿Ya? Eso. Pero básicamente esto pasa mucho en la ciencia, así que un científico, una de las características que tiene es ser perseverante, porque es muy probable que muchas veces las primeras hipótesis no sirvan y se refuten acá con el experimento, así que eso. Entonces, luego de haber visto, ¿cierto?, los pasos del método científico, lo que nosotros tenemos que estudiar, ¿cierto? O analizar un poquito serían los conceptos importantes relacionados a esto. ¿Por qué? Porque aparecen mucho en la prueba, en las preguntas, etcétera. Entonces, más o menos para tenerlos claros. Lo primero sería el concepto de modelo, que es básicamente una representación idealizada de algún fenómeno, ¿cierto? O de la realidad. Por ejemplo, lo que nosotros vemos aquí es el modelo del mosaico fluido, ¿cierto? De la membrana plasmática, que sería, ¿cierto?, la membrana de todas las células. Y, bueno, acá hay una célula, más o menos. Entonces, lo que nos muestra este modelo sería básicamente cómo funciona esa membrana. O sea, tenemos los fosfolípidos, ¿cierto? En una capa externa, una capa interna, ¿cierto? Las proteínas, los canales, etcétera. Tenemos también colesterol, después vamos a tener, ¿cierto?, el citoesqueleto por aquí. Todos estos conceptos que yo le estoy nombrando los vamos a ver, ¿ya? Así que no se preocupen. Pero eso, entonces, esto es un modelo que no necesariamente quiera decir que sea así, tal cual en la realidad, pero sí nos sirve para poder estudiar más o menos cómo funciona. Y es un muy buen acercamiento porque es muy difícil ver una membrana plasmática como tal, ¿ya? Entonces, eso, es una representación idealizada, o sea, que sea buena para estudiarla y que nos pueda servir, ¿ya? Más o menos para simplificar las cosas. Eso con el modelo. La teoría, por otra parte, es como, por así decirlo, es un conjunto de hipótesis validadas, ¿ya? O sea que muchas hipótesis dicen que algo es correcto. Esta hipótesis lo dijo, esta hipótesis lo dijo, esta hipótesis lo dijo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que las teorías, aún, aunque muchas hipótesis ciertas, ¿cierto?, apunten a lo mismo, aún pueden ser refutadas. Si es que se tienen las bases, ¿cierto?, para poder refutarla, por un conocimiento mayor. Como por ejemplo la teoría atómica. La teoría atómica es un, o ha sido, ¿cierto?, hasta ahora, más o menos un concepto de lo que se tiene del átomo, ¿cierto? De cómo nosotros lo vemos, de cómo es en sí y todo eso. Pero para llegar al conocimiento de hoy en día, ¿cierto? Que sería el del el modelo de Schrödinger, primero alguien se planteó hace muchos años, que fue Dalton, ¿cierto? ¿Cómo sería más o menos un átomo? Entonces él planteó que era una esfera, ¿cierto? Normal, bueno, todo esto lo vamos a ver en química, pero sin muchos atributos más. O sea, se desconocía que tenía electrones, ¿cierto? Que tenía protones, neutrones, todo eso. ¿Ya? Eso no se sabía en ese entonces. Entonces después se empezó a descubrir, bueno, por ejemplo, Thomson con el budín de pasas, cachó y dijo, ya, es una esfera, pero tiene cargas positivas y negativas. Ok, después Rutherford lo mejoró un poco, ya, pero las cargas positivas están adentro y las negativas afuera, etcétera. Después Bohr también lo mejoró. Y luego Schrödinger dijo que básicamente, ¿cierto?, se tienen nubes electrónicas. Ya, y ahí vamos a ver el tema de las configuraciones electrónicas y todo eso. ¿Ya? Pero básicamente, más o menos para que se cache. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que esto es una teoría y fue
¿cierto? A lo largo del tiempo refutada por nuevas ideas que están buenas, ¿ok? O sea, que son más verídicas que la anterior. O sea, el modelo de Thomson funcionaba, ¿cierto? Y era más verídico que el de Dalton, el de Rutherford, más verídico, ¿cierto? Que el de Thomson, etc. Y hasta quedarnos con el de hoy día, que sería el de Schrödinger, de las nubes. Nubes electrónicas. ¿Ya? Entonces, más o menos, porque se cache esa weá, que en realidad, eh, ese es el sentido, ¿cierto? De una teoría que siempre va como transmutando a lo largo del tiempo. O sea, siempre se va refutando con algo mejor. Y eso es bueno, porque si no, imagínense si no se hubiera refutado la de Thomson, seguiríamos creyendo que el átomo es como un budín de pasa, cosa que en realidad no es así. Y si nosotros creyéramos eso, interfiere en los experimentos, ¿cierto? Y en el estudio de hoy. Entonces, por eso es necesario mantenerse muy actualizado, ¿cierto? Con el conocimiento científico. Y por eso, ¿cierto? Se van refutando con nuevas ideas, etc. Así que eso. Y por último, tenemos el concepto de ley. Y bueno, acá las principales leyes que van a ver van a ser las de Newton, ¿cierto? Que serían las tres. Y como ejemplo quería poner la segunda ley de Newton, ¿cierto? Que sería fuerza igual a masa por aceleración. Que bueno, básicamente, ¿cierto? Nos postula una relación entre la fuerza y la masa, ¿cierto? Que son directamente proporcionales y bueno, y todas esas cosas que la van a ver en el curso de física. Pero básicamente a lo que voy es que una ley no puede ser refutada, o sea, es irrefutable. Irrefutable. ¿Por qué? Porque tiene sustento matemático. O sea, una vez que un conocimiento está respaldado por la matemática, es prácticamente imposible de refutar. ¿Por qué? Porque está respaldado por los números. Entonces eso ya se comprobó, se llegó. Bueno, que uno ve esta fórmula, ¿cierto? Pero es una deducción totalmente cuática. O sea, hay muchas derivadas integrales, bla, 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 bla. ¿Cómo va a llegar a esto? Entonces esto no hay cómo refutarlo. O sea, esto es así aquí en China y en cualquier parte. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces por eso es una ley. Se cumple en todo, ¿cierto? En todo nuestro eh, universo, ¿cierto? En todo nuestro planeta. Y también hay otra ley de Newton, por ejemplo, que es como, no sé, la ley de gravitación universal. Que no me acuerdo mucho física, pero creo que era como, ya, la fuerza era como la constante de gravitación universal por la masa 1 por la masa 2 partido por la distancia al cuadrado. Ya, y eso se cumple para todas las cosas, por eso es universal. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar la Tierra y Marte, ¿cierto? La Luna, el Sol, ¿cierto? Y la Luna, con sus respectivas masas, las distancias, y eso más o menos vamos a cachar para ver cómo se están atrayendo entre ellas, entre dos cuerpos, ¿ya? O sea, uno aquí, una distancia y una masa. Una masa 1, una masa 2. Y eso es una ley. Una ley. ¿Ya? No se puede refutar. Eso es así y nadie, básicamente, o es casi imposible decir que no es así. O sea, demostrar algo que sería como contrario a esto. ¿Ya? Porque más o menos así funciona y está respaldado matemáticamente. Eso. Entonces, bueno, un cuadro básicamente cierto de los conceptos clave que nosotros vimos durante la clase, para que le echen un vistazo, etcétera, ¿ya? Para que lo puedan memorizar. Y bueno, esto, el tema del método científico, lo vamos a ir practicando con guías de ejercitación y todo, ¿ya? Que vamos a resolver en ayudantías, en clases, etcétera, ¿ya? Así que eso. Bueno, y vamos a resumen, ¿cierto? Recuerden, una hipótesis, una posible respuesta. Una teoría es un conjunto de posibles respuestas, o sea, muchas hipótesis comprobadas, pero que aún pueden ser refutadas, ¿ya? Una ley no puede ser refutada, ¿por qué? Porque tiene matemática, ¿ya? Como por ejemplo la segunda ley de Newton, un principio
Eh, un principio es como parecido a una ley, pero no puede ser descrito matemáticamente. Y se ocupa, por ejemplo, no sé, el principio de incertidumbre de Heisenberg, creo, por ejemplo, en química, que no sé, porque te va a postular que nunca se puede saber a ciencia cierta dónde está un electrón en un átomo. Creo que era así, no sé, lo van a ver en el curso de química, la verdad. Pero básicamente eso, o sea, es como, básicamente como una explicación de cómo funciona algo, pero sin matemáticas. O sea, no tenemos una fórmula que lo muestre. Entonces, también se puede cambiar. O sea, también puede ser refutado. En cambio, una ley también es una explicación, pero que tenéis una fórmula que lo respalda. O sea, por ejemplo, fuerza igual a masa por la aceleración. ¿Ya? Eso. Y por último, tenemos el modelo que sería, acuérdense siempre de la membrana plasmática, ¿cierto? Que es una representación idealizada. O sea, es como, por así decirlo, un esquema de cómo podría ser realmente, pero no quiere decir que sea así. O así tal cual. Ya generalmente no es así. Entonces, eso. Pero sirve para poder estudiar y facilita, evidentemente, la investigación. ¿Ya? Nos aporta mucho, entonces. Eso. Eso con la clase del día de hoy. Espero que haya servido, que haya sido útil. Y con esta materia es la que vamos a partir el año, oficialmente. ¿Ya? Y es imprescindible porque de verdad que en todos los ejes de la prueba de ciencias lo van a ver, en las tres materias, ¿ya? Así que mucho ojo aquí y lo vamos a estar practicando con guías y todo eso. Así que eso, nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima.